Bienvenidos a la reunión de hoy. Soy Pastor David, copastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Comodoro Rivadavia. Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie llamada Fijando Raíces. Estamos estudiando un pasaje que se encuentra en los Salmos y esta usa una analogía de árboles. La semana pasada vimos lo que sería la base de toda la serie, el hecho de pasar de muerto a vivo, o si usamos los términos del Salmo, de ser injusto a ser declarado justo por Dios. Y vimos que todo comienza con ese paso, el de ser salvo, de recibir a Jesucristo como Salvador personal. De ahí, una vez que tenemos vida, que somos justos, podemos seguir avanzando en lo que vamos a ver hoy. Así que vayamos allá a nuestro texto en el Salmo capítulo 92. En Salmo 92 vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Salmo 92, versículo 12 dice: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. La semana pasada comenzamos con lo primero que nos dice el versículo 12, el justo. Vimos que hasta que uno no se convierte en justo, no podrá aplicar lo que enseña este pasaje a su propia vida. Todo comienza con ser declarado justo por Dios y no por uno mismo. Sin Cristo somos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice Efesios 2:1. Y Jesús vino para que pudiésemos pasar de muerte a vida. Y cuando tomamos esa decisión de aceptar el regalo que Él nos ofrece, ahí pasamos a ser declarado justo. Y no es por algo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo por mí al morir en esa cruz y resucitar al tercer día. Entonces, al ser salvo, o al aceptar este regalo que Dios me ofrece a través de Jesús, lo cual es el perdón de pecados y el hecho de ser declarado justo, al recibir yo eso, paso de muerte a vida, nos dice la Biblia. Y ahora que tenemos la semilla con vida, podemos ver dónde plantar esta semilla para que crezca. Así que la pregunta ahora es esa. Ahora que tengo una semilla con vida, que ya brotó vida, ¿dónde la planto? Quiero que observe lo que dice el versículo 13, lo que acabamos de leer, porque el versículo 13 nos da la respuesta. Dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Entonces, así como quien quiere sembrar una semilla en germinación en tierra fértil para que crezca, nosotros, una vez que somos salvos, si queremos llegar a crecer y florecer algún día, primero debemos plantarnos en algún lugar. Y ese lugar, según este pasaje, es en la iglesia, que te plantes en la casa de Jehová. Cuando una semilla es plantada en condiciones óptimas, va a poder crecer fuerte y fructificar sin problemas. Pero si las condiciones de la tierra son pésimas, entonces no va a florecer bien ni vivir una vida productiva. Y nosotros, hablando de nosotros, debemos ser plantados en la casa de Jehová. Siendo ya uno un nuevo creyente y seguidor de Jesús, uno debe encontrar una iglesia donde puede plantarse, un lugar donde va a poder recibir alimento espiritual, agua de vida y apoyo de otros creyentes que también quieren seguir a Dios. Dios nos creó para tener comunidad, no para que nos aislemos y estemos solos. Y no hay cosa mejor que estar rodeados de otros que tienen nuestro mismo interés, para que juntos podamos crecer. Pero todo esto solo va a pasar si nos plantamos en una iglesia, en la casa de Jehová. El plan de Dios es el siguiente: que te unas a una iglesia, y no solo eso, sino que también llegues a florecer ahí. Es en la iglesia, entre la congregación con otros seguidores de Jesús, que Dios va a desarrollar tu vida espiritual y también la mía.
He escuchado a través de los años muchos decir lo siguiente: no, pastor, pero yo estoy bien porque yo leo la Biblia y oro en casa, y para mí, yo creo que eso es suficiente para que yo esté bien con Dios. Pero ¿saben qué? Eso es lo que ellos creen, o sea, es la opinión de ellos, pero no es lo que Dios opina del asunto. ¿Por qué? Porque Dios dice que debo congregarme. Miren lo que dice este pasaje. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 vamos a leer del versículo 23 al 25. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es claro acá que no debemos dejar de congregarnos, por más que algunos ya están acostumbrados a eso. ¿Y por qué? Porque todo esto es para que podamos exhortarnos mutuamente a que sigamos adelante. A través de la pantalla de estas reuniones virtuales, uno puede tratar de exhortar a otros. Yo puedo tratar de exhortarles a ustedes. Pero no es lo mismo que yo poder mirarte a los ojos y decirte: sigue adelante. No aflojes, no te achiques ni te rebajes por el pecado. Deja tu pecado de lado y sigue a Dios. Ir al lugar de reunión para plantarme ahí, para mi propio desarrollo y crecimiento espiritual, eso es lo que Dios quiere de mí. Entonces, pensemos lo siguiente: ¿cómo podemos ser plantados en una iglesia? En una sola palabra: bautismo. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Vayamos allá. Vamos a leer Hechos 2, versículo 41. Hechos 2, 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, hay quienes creen que la iglesia empezó acá en Hechos capítulo 2, pero les digo que no es así. Jesús empezó la iglesia con sus discípulos, y acá mismo vemos que la gente que recibió el mensaje de Pedro, o sea, la predicación de la salvación en Jesús, que Jesús vino a salvarnos, ellos al recibir su palabra fueron bautizados y se añadieron. O sea, no se puede añadir a algo inexistente. Lo que les digo es que la iglesia no empezó acá, ya había comenzado antes. Pero volviendo a nuestro punto, el hecho de ser añadido a la iglesia, lo que vemos es que ellos se añadieron a la iglesia, se sumaron a la iglesia al cumplir con dos cosas. Primero, ser salvo, porque ellos recibieron la palabra. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Todo empieza con tener vida en uno. Y por otro lado, ellos se bautizaron. Solamente después de ser salvo y bautizado es que una persona puede ser miembro de una iglesia. Ese es el orden bíblico. Lo podemos ver vez tras vez a través de toda la Biblia. Salvación, bautismo y membresía a la iglesia. Lo vemos así. Aún podemos verlo en la Gran Comisión, donde Jesús le dice a sus seguidores qué es lo que ellos debían hacer para darle para adelante. Jesús le dijo a los suyos que debían ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero no termina ahí lo que les indica. Él les dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto último es el discipulado, donde uno se puede juntar uno a uno o en un pequeño grupo para tener más intimidad y poder desarrollar el crecimiento en las personas alrededor de la palabra de Dios. Entonces lo que vemos es primero salvación, después bautismo y después la membresía. Hablando del bautismo, el bautismo era algo común que se practicaba en los días de Jesús, y no solo en cuanto a la iglesia. Y la misma palabra bautismo significa sumergir. Esto se practicaba por muchas organizaciones y grupos, donde uno se bautizaba para unirse con tal afiliación. Hubo gente que lo practicaba el bautismo por aspersión,
Pero lo que vemos en la Biblia es que el bautismo bíblico es por inmersión, por meterse uno completamente bajo el agua. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 3. Vamos a ver esto mismo en este texto. En Mateo capítulo 3 vamos a leer del versículo 13 al 17. Mateo 3:13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y acá vemos, Juan estaba bautizando a la gente en el río Jordán. Si hubiera sido por aspersión nada más, no tendría que ir a donde había una gran cantidad de agua, un gran caudal de agua. Lo que él hizo fue ir al río, porque Juan practicaba el bautismo por la manera correcta de lo que es, inmersión completa bajo el agua. Aún lo podemos ver en el libro de los Hechos. Vayamos allá, Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 vamos a leer del versículo 26 al 39. Hechos capítulo 8, versículo 26 dice: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Antes de seguir leyendo, quiero aclarar que 1 Corintios 15 nos aclara que el evangelio de Jesús es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así que Felipe le habló de esto mismo, lo que vivió Jesús y por qué pasó esto Jesús. Sigamos leyendo, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Recuerden que este es el orden bíblico, que uno primero sea salvo y luego bautizado. Después es añadido a la iglesia. El eunuco acá reconoció a Jesús como su Salvador personal. Fue por eso que se le permitió bautizarse. Y en este pasaje volvemos a ver que había agua y no solo un poquito. Después él fue bautizado. Aún el versículo 39 nos dice que subieron del agua. Y quiero que quede claro, hay muchos pasajes más que muestran esto, que el bautismo bíblico es sumersión completo bajo el agua. Entonces lo que vemos acá con el eunuco etíope, el que ya era salvo y bautizado. Ahora el próximo paso para él hubiera sido buscarse una iglesia, una congregación de otros creyentes que creen lo mismo para unirse a ellos, para crecer junto a ellos. Quiero mostrar también, el bautismo también
es algo que nos simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No hace falta que lo busquen, pero nos dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 4 lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, al ser sumergidos bajo el agua, somos sepultados juntamente con Él. Este es el simbolismo del bautismo. Y al ser levantados del agua, es en semejanza a la de la resurrección de Jesús. Esto nos simboliza la muerte al pecado, que yo decidí dejar mi vida atrás para ahora seguir a Cristo. O como nos dice acá en Romanos, que andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo es algo que simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. También vemos que el bautismo es algo que te identifica con Cristo y a la vez con un grupo de creyentes o cierta iglesia a la que te quieres unir. Lo que podemos ver a través de la historia de los bautistas, en una época podemos ver que a los bautistas se los llamaban anabautistas. Y en la Edad Oscura, donde se perseguía a todo aquel que decía ser un seguidor de Jesús, el hecho de bautizarse no era algo pequeño, era una decisión que la gente tomaba siendo muy consciente que esto podría significar la muerte para ellos, porque era una declaración de su fe como seguidor de Jesús, y al bautizarse estaban declarando en público que habían decidido unirse a este grupo de creyentes. Hoy quizás muchos tomamos livianamente lo que es el bautismo. Es más, algunos dicen, es solo agua y nos vamos a mojar un poquito y listo. Y tomamos así liviano este asunto. Pero en los días de Cristo y por años, mucha gente tuvieron que dar sus vidas por tomar esta decisión. Era una decisión intencional que podría significar la muerte para ellos. Para nosotros hoy no significa la muerte. Por lo menos no es así acá en Argentina hasta la fecha. Pero debemos, de todos modos, tomar esta decisión conscientemente y no a la ligera. Es una declaración pública declarando de qué lado estás. Y la Biblia nos da una promesa para cuando uno toma la decisión intencional de confesar públicamente que uno sigue a Dios. Acompáñeme al libro de Mateo capítulo 10. En Mateo 10 leemos el versículo 32 y 33. Mateo 10, 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si ya tomaste la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador personal, el siguiente paso es el bautismo, y no debería darte vergüenza. Al ser bautizado, estás compartiendo tu decisión personal de haber recibido a Jesús. También estás diciendo que quieres unirte a ese grupo de cristianos, o sea, a cierta iglesia específica donde te vas a bautizar. Y algo muy, muy importante que quiero y debo aclarar: el bautismo no salva a nadie. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 2. Leímos este pasaje la semana pasada, pero quiero que lo leamos de nuevo. Efesios 2, vamos a leer versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, no por obras, nada que nosotros podamos hacer, incluyendo el bautismo. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es una declaración pública de lo que ya pasó en tu interior al ser salvo. Es una declaración de que ahora te afilias con Cristo y que vas a seguirlo a Él. Es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús que tipifica
que el creyente muere al pecado, sepulta su vieja naturaleza, ese viejo hombre que ya fue crucificado, y resucita ahora a una vida nueva en Jesús y con Jesús. Entonces, al ser bautizado por agua, estás, primero, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él mismo fue bautizado. Segundo, estás demostrando que tu vida ha cambiado. Y en tercer lugar, estás declarando en público tu compromiso. Y quiero que volvamos al libro de Hechos, capítulo 2. En Hechos, capítulo 2, leamos el versículo 41 y después saltamos al 44 hasta el 47. Hechos 2:41 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y saltemos ahora al versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué lindo ejemplo los creyentes en ese tiempo. Se cuidaban mutuamente y mantenían esa unión. Perseveraban unánimes, nos dice acá. Y además de eso podemos ver que ellos tenían alegría y sencillez de corazón. Y quiero decir lo siguiente. Así como un bebé precisa una atención muy especial cuando es pequeño, necesita esa atención especial y ese cuidado, lo mejor para un nuevo creyente, uno que recién es salvo, lo mejor es que se añada a una iglesia donde también va a poder recibir cuidado, atención, alimento espiritual y crecimiento para poder florecer algún día y fructificar. Y todo esto a su tiempo. Un bebé aprende de a poco y un nuevo creyente también. No te sientas mal si no sabes mucho de la Biblia ni de Dios. Sigue buscando aprender. Pero la mejor decisión que puedes tomar es la de unirte a una iglesia bíblica, donde el énfasis es la Biblia, no lo que dicta el pastor ni la religión, sino qué dice Dios. Él es la autoridad. Busca una iglesia donde se predica la Biblia. Y si encuentras una iglesia así, únete a esa. Y también quiero decir esto, si ya te bautizaste en una iglesia y vas a otra, quizás te pidan que te rebautices como requisito para unirte a la iglesia. Por lo menos eso hacemos acá en Comodoro, si es que vienes de otra iglesia que no tiene la misma fe y práctica que nosotros. Pedimos el rebautismo porque al fin y al cabo estás diciendo que ahora quieres unirte a nuestro grupo de creyentes. Búscate una buena iglesia donde se predica la palabra de Dios. Y si tienes dudas o no sabes cómo buscar una, o si hay alguna que nosotros quizás podamos recomendarles, les animo a que nos contacten, así les ayudamos a encontrar algo en su zona. Haremos todo lo posible para que tú puedas crecer en el ambiente que Dios ha establecido en su palabra, que es la iglesia. Y lo haremos con gusto, porque queremos que sigas la voluntad de Dios para tu vida. Para concluir, volvamos a nuestro Salmo, capítulo 92. En Salmo 92, vamos a leer nada más que el versículo 13. Nos dice así nuestro texto, Salmo 92, 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para ti? Primero, asegúrate de que has recibido la salvación que Dios ofrece, la cual es gratis, es un regalo, y es por fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento de tus pecados. En segundo lugar, si no te has bautizado, ese es el siguiente paso de obediencia a Dios, porque lo vemos vez tras vez en la Biblia, primero salvación, después bautismo. Y en tercer lugar, únete
a una buena iglesia. Sé miembro de una buena iglesia donde se predica la palabra de Dios. Y quiero que entiendan, la iglesia bíblica no es un edificio, es la comunión con otros cristianos de la misma fe y doctrina. Y es un lugar de refugio y cuidado. Allí ven cuando uno está mal para poder ayudarlo a esa persona. Y también tú debes estar atento para ofrecer consuelo y ayuda a otro. Por lo menos esa es la voluntad de Dios, la edificación mutua. Así que hagamos todo para la edificación de la iglesia, o sea, de los miembros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, poder enseñar este mensaje y poder mostrar la importancia de unirnos a una iglesia bíblica. Señor, pido que tú ores en cada uno. Si hay alguien escuchando este mensaje que todavía no ha sido salvo, que tú le muestres que esa es la decisión que necesita tomar primero para poder arreglar ese asunto y ser declarado justo por ti. Y también si hay alguien que todavía no se ha bautizado, te ruego que tú toques su corazón para que pueda desear ser bautizado en una buena iglesia donde también puede unirse para seguir creciendo en ese lugar. Te pido que tú sigas obrando en nosotros y ayudándonos a que nos aferremos siempre a tu palabra para ver qué es lo que tú deseas de nuestra vida. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerles por su atención. Y otra vez, si necesitan ayuda con algo de lo que hablamos hoy, por favor contáctanos, porque para eso estamos acá. El domingo que viene vamos a seguir con este tema y vamos a hablar del crecimiento. ¿Cómo podemos crecer ya siendo declarado justo y ya haberme plantado en una iglesia? Ahora, ¿cómo crezco? Le animo a que estén atentos y que no se la pierdan. Que el Señor les bendiga a cada uno. Hasta la próxima.